había que hacer una conversión, después hay que subirlo al Drive y ahí uno le puede dar un nombre y tener el link. Yo le dije que se la subiera de la clase pasada, es un tema pendiente de mi parte, chicos. Ya lo voy a hacer, sino que he estado también con otras cosas y no he podido, pero sí se la voy a subir. Eh, Tengo que verificarla porque hay 4 archivos que se quedaron grabados, tengo que ver, me dijo Karina que uno es un audio, el otro el video, pero en el video me dijo que se ve todo, no he podido verificarlo, pero se las voy a subir como le había prometido, la de la clase pasada al menos. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, chicos, veo que son bastante menos hoy que las clases anteriores, más o menos la mitad son. Vamos a dar comienzo, el horario nuestro es 18:15, vamos a dar comienzo, bueno, se sumarán sus compañeros o los que les interese de aquí en más. Espero que cuando volvamos a la presencialidad podamos vernos varios, podamos vernos todos. Bueno, los saludo para los que están ingresando ahora, buenas tardes a los que se están sumando y bueno, si alguien tiene alguna otra consulta, chicos, los vemos ahora. Si no, comenzamos retomando donde habíamos dejado la clase pasada, la última clase, que habíamos comenzado creo que con la parte de ondas, las características de las ondas, el espectro electromagnético, y habíamos visto, ustedes me confirman, creo que habíamos visto hasta el espectro. Les voy a compartir, a ver, chicos. ¿Están viendo todos, chicos, ahí? Sí, profe, se ve. Bien. Bien. Ustedes me recuerdan, chicos, dónde creo que habíamos visto estos 2 fenómenos típicos de las ondas. Habíamos visto y también creo que habíamos completado lo de el efecto fotoeléctrico, ¿está bien? Y habíamos terminado aquí y díganme ustedes si es así. Y habíamos quedado acá, en comenzar la parte de espectro. Habíamos visto todo lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Hasta acá llegamos. ¿Alguien que recuerde y me confirme, chicos? Yo en el tomo de notas, profe, quedé en ondas, en la primera parte, así que no me acuerdo bien. Sí, yo también quedé. Pero creo que arrancamos. A ver, ¿hay alguien que me confirme? Creo que arrancamos hasta el efecto fotoeléctrico. A ver, profe, el efecto fotoeléctrico. En la anterior página. Donde está explicando sobre el rayo cuando llega a una intensidad máxima y después se devuelve como mínimo, pero llegamos ahí. Habíamos comenzado acá. ¿Lo vimos todo o no lo completamos, chicos? Yo me acuerdo hasta ahí, profe. No, Bueno, profe, sí, no te escucho. Disculpame. La otra página anterior a donde estábamos mostrando la imagen de los láser. Sí, en esa. Bien, habíamos comenzado entonces acá. Bien, bueno, lo completamos entonces. Si no llegamos, lo completamos. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría anexar el video de la clase pasada, anexarle también este? ¿Cómo? El video de la clase pasada que usted dice que lo va a subir.
Sí. ¿También podría subir este? Yo me comprometo al del otro, a estos otros no, chicos, porque no tengo tiempo para hacer ese trabajo. Eh, para eso están las clases, para eso están las diapositivas que les subo y tendrán que tomar apunte. No, no, el del otro me comprometí, lo voy a cumplir, pero en este de acá en más no, porque normalmente no subo las clases grabadas, chicos. No subo las clases grabadas. Si consigo que Karina me dé una mano con esto para ver si es algo ágil, veo de subírsela, pero en principio no me comprometo. La clase pasada sí, pero a partir de que sería la única en principio. Pero van a tener las diapositivas, si están en clase tomarán los apuntes correspondientes, como haremos en la presencial, y tienen las diapositivas y les doy las aclaraciones que haga falta, chicos. Bueno, chicos, retomamos. Habíamos comenzado, a pesar de que habíamos visto que las ondas tenían dos características, perdón, estos dos fenómenos que eran típicos de las ondas, como normalmente creemos que se comporta la luz, que es así, o la radiación electromagnética en general, sí. Una luz incide sobre una placa metálica con una frecuencia determinada, se produce lo que se llama el efecto fotoeléctrico o la fotoemisión, que es digamos, el disparo de electrones que escapan del metal al incidir la radiación electromagnética. Esos electrones que, digamos, que son emitidos, son captados por un electrodo y ese electrodo genera un flujo de corriente. El flujo de corriente, un flujo de electrones, es medido por un amperímetro y se verifica que la radiación que incide es la que genera este fenómeno de arrancar los electrones. En principio, como se entendía la luz justamente como una onda, como un tren de ondas, se lo trató de explicar desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la teoría ondulatoria de la luz. Y ¿qué decía la teoría ondulatoria con respecto al efecto fotoeléctrico? Justamente explicaba que los electrones se liberarían con una energía cinética mayor a medida que la luz que incidía sobre el metal era más intensa. ¿Qué significaba más intensa? Que había mayor cantidad de luz, digamos, ¿no? Digamos, por unidad de área había mayor cantidad más brillo. Era como si sumáramos, si nosotros tuviéramos una linterna y sumamos una segunda linterna apuntando hacia el metal, entonces la intensidad, o sea, la cantidad de luz haría que esos electrones que son despedidos, si la frecuencia de esa luz permitía arrancar electrones, la velocidad de esos electrones sería mayor. O sea, la energía cinética está fundamentalmente medida por la velocidad de un objeto, ¿no? La energía cinética, dijimos, es la energía debida al movimiento. Fundamentalmente, la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa, en este caso estamos hablando de la partícula que es el electrón, y la velocidad es lo que es variable. Pero, ¿qué mostraban los experimentos? Mostraban que la energía cinética de los electrones dependía de la frecuencia de la luz y no de su intensidad. La frecuencia, ustedes saben, es un parámetro que tiene que ver con la energía de la onda. En la ecuación anterior que vimos de Planck, vimos que la energía de una radiación electromagnética estaba dada por esta constante y por la frecuencia de la radiación. La frecuencia era lo que variaba, porque esta es una constante, y la frecuencia teníamos que a menor longitud de onda, mayor frecuencia y por ende mayor energía. Era lo que diferenciaba la energía de una onda. O sea que acá podemos ver, hay un ejemplo muy gráfico con estas dos fuentes de luz, una luz roja, que es de baja frecuencia, y vemos que tanto la de poco como la de mucha intensidad, al ser de baja frecuencia, para este metal que no es fotosensible,
no extrae electrones por más que se aumente la frecuencia, la cantidad de luz. Pero para una luz ultravioleta, donde tiene una energía mayor, una frecuencia más alta, tanto la luz de baja frecuencia como la de alta extraen electrones. En este caso, la de poca intensidad extrae pocos electrones y la más intensa extrae mayor cantidad de electrones. Ahí se puede ver que la velocidad, o mejor dicho, la energía cinética de los electrones depende de la intensidad. O sea, se arrancan electrones cuando hay una cierta cantidad de energía que se emplea, esa energía que incide de la luz se emplea. Una parte para liberar al electrón de la placa, pues el electrón está unido por la energía de enlace con el metal. Y otra parte es la energía cinética, acá tenemos los electrones en movimiento. Esa energía que incide se reparte entre esos dos factores. Esa energía utilizada para extraer el electrón se llama función trabajo. Acá lo que podemos observar es que la cantidad de electrones emitidos, uno es menor y mayor acá porque hay mayor intensidad. La intensidad lo único que hace es arrancar más electrones, pero la energía cinética tanto de uno como de otro es la misma. En cualquiera de las dos, este mismo tipo de luz, pero una es de mayor intensidad que la otra. Cualquier radiación, se decía, de acuerdo a la teoría ondulatoria, sería capaz de arrancar electrones de la superficie metálica si tenía la intensidad suficiente. Y como vemos, no es así. Cualquier radiación no arranca electrones si no tiene la frecuencia necesaria o la frecuencia específica. Si no tiene la frecuencia, no va a arrancar nunca electrones, como vemos acá. Esta luz roja tiene mayor intensidad, pero no arranca electrones. ¿Por qué? Porque esta luz no tiene la suficiente energía. En cambio, la ultravioleta sí tiene la suficiente energía. Acá, menos intensa, menos electrones, más intensa, más electrones. Entonces, acá en azul tienen la aclaración. Los experimentos mostraban que solo la radiación con una frecuencia mayor a un cierto valor mínimo, ese valor mínimo de frecuencia se llama frecuencia umbral, es la que arranca electrones. La teoría ondulatoria de la luz decía que para arrancar los primeros electrones había que esperar un cierto tiempo, llamado tiempo de retraso, en el cual el electrón tenía que absorber esa energía para poder desprenderse de la superficie. Sin embargo, los experimentos mostraban que los electrones son arrancados casi instantáneamente apenas la luz incide, si es la luz determinada, efectiva, apenas incide sobre la superficie. Bueno, todo esto lo aclaró Albert Einstein usando la teoría de Planck, y Einstein supuso que la luz podía interpretarse en este fenómeno como un flujo de partículas luminosas, partículas de luz, que él llamó fotones. Y decía que un fotón choca contra un electrón y absorbe toda la energía. Si tiene la energía suficiente, se libera y sale despedido con una cierta energía cinética. ¿Qué es lo que dice acá? Para que el electrón sea expulsado del metal. La energía del fotón es la misma, energía de una radiación electromagnética, E igual a la constante de Planck por la frecuencia. Como vemos acá, si la energía de los fotones es exactamente igual a la energía de enlace, que es la frecuencia umbral mínima si tiene, la luz va a tener la energía suficiente para arrancar y emitir. Con una luz de mayor frecuencia, o sea, mayor energía, los electrones que sean emitidos van a tener a su vez mayor energía cinética. Bueno, este es el resumen del efecto fotoeléctrico, donde dice que la emisión de los electrones en el efecto fotoeléctrico es casi instantáneo, o sea, apenas incide la luz que tenga la energía suficiente. Los electrones absorben la energía de un fotón por completo o no absorben nada. Esa energía que es empleada por los electrones para vencer la atracción del núcleo
Y escapar se llama función trabajo, normalmente se designa con la letra psi, una letra griega, y la parte restante de la energía de la luz se transforma en energía cinética de los electrones que se liberan. Esa frecuencia mínima que tiene la energía incidente se llama frecuencia umbral y es la mínima para desprender el electrón. La energía cinética de los electrones emitidos, como dice, la energía cinética de los electrones es independiente de la intensidad y solo depende de la frecuencia. En cambio, la cantidad de electrones emitidos, o sea, la corriente electrónica, sí depende de la intensidad de la radiación luminosa. ¿Por qué habíamos dado el ejemplo del estudio del efecto fotoeléctrico? Porque creo que lo dije esto al comienzo, porque el efecto fotoeléctrico nosotros lo veíamos en innumerables ejemplos. Lo veíamos en innumerables ejemplos, chicos. Desde la célula fotovoltaica, que me pusieron el ejemplo ustedes, hoy muy usados calefones solares que le llaman, se manejan de esa forma con celda fotovoltaica. Una puerta que se abre o cierra en un supermercado, en un ascensor, está manejado con el efecto fotoeléctrico. Las mismas cámaras digitales tienen sensores que funcionan con efecto de la luz. Muchas luces del alumbrado público se manejan usando este efecto y hay muchas otras aplicaciones más. Por eso es importante y es que este tema lo tenemos incluido, chicos. Forman parte de la vida diaria muchas de las actividades que tiene incidencia el efecto fotoeléctrico. Incluso lo que es la parte de audio en cine se maneja con dispositivos en base a el mismo proceso del efecto fotoeléctrico. Y como les digo, hay muchas otras aplicaciones más en medicina, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna duda con este tema antes de pasar de continuar, digamos, chicos? No, profe, por ahora. Bueno, a ver, más o menos por la misma época, la teoría de Planck fue en el año 1900, el de la de Einstein, la explicación del efecto fotoeléctrico en 1905. Le dije que a Einstein le habían dado el premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad. Y el premio se lo dieron como en el año 1921, 1922, o sea que pasó bastante tiempo. Porque estas cosas, hasta que se pudieron verificar, a pesar de que explicaba muy bien el efecto fotoeléctrico, uno de sus compañeros preguntó por el efecto Compton, que es similar porque tanto el efecto fotoeléctrico como el efecto Compton consideran a la luz como un chorro de partículas, de fotones, sino que el efecto Compton, que no lo vamos a ver nosotros porque es un tema de física, utiliza radiación electromagnética, pero en este caso no luz común, sino rayos X, la incidencia de los rayos X con la materia, la interacción, como se llama. Y de ahí también es otro ejemplo demostrativo de que la luz se puede considerar como un chorro de partículas también que se denominan fotones. Bueno, por esa época también se estaba en estudio los espectros atómicos. Bueno, ¿qué son los espectros atómicos? Bueno, los espectros atómicos, como el nombre indica, porque tiene un fondo negro la mayoría, son una especie de bandas o rayas que se visualizan sobre un fondo cuando se calentaba una sustancia, cualquier sustancia que... Permítame, chicos, que voy a... un momentito que voy a silenciar esto acá. Bien. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno,
Por esa época muchos científicos trabajaban, digamos, quemando sustancias, por ejemplo, sobre una tela impregnada en un tipo de líquido o algún sólido, se lo quemaba, se hacía lo que se llama el ensayo a la llama. Se quemaba una sustancia que emitía luz y esa luz se la direccionaba con un dispositivo para tratar de descomponerla. Ya se conocía, por supuesto, el espectro de la luz visible, que tienen acá. También se conocía que para cada tipo de color del visible correspondía a una determinada longitud de onda, o sea, había un patrón de referencia, que era este del espectro de la luz visible, que va más o menos de los 380 a 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700 más o menos nanómetros hasta el azul, que tenían en cuenta los 7 colores del espectro. Ya eso estaba dilucidado. El espectro era como la ubicación de la... ¿Y qué ocurría? Cuando dependía si se quemaba la llama o también se usaban tubos que se hacía el vacío donde había 2 electrodos, se hacía saltar una chispa o un arco eléctrico, o se quemaba la llama, esa luz que emitía se pasaba a través de un colimador que lo dirigía y en un prisma y se la descomponía. Y nos encontramos con que esos son lo que se denomina espectros de emisión, porque la luz es una luz que era emitida por la sustancia. Si la sustancia era un gas, era una sustancia simple como un metal, ¿no es cierto?, un gas como oxígeno, hidrógeno, o un sólido, pero simple, no formando parte del líquido y compuesto, aparecían estos espectros de líneas. Estos espectros de líneas, si ustedes ven, en este caso el hidrógeno tiene 4 líneas que se reflejan, uno está 2 cerca del azul, uno cerca del verde y otro cerca del rojo. Bueno, cada una de esas líneas estaban identificadas que correspondían a una cierta longitud de onda. Y acá vemos el espectro del mercurio y acá el del sodio, que tiene solo 2 líneas amarillas. Bueno, cada uno de estos espectros se los consideró como una especie de huella dactilar de cada elemento. Cuando se hacían experiencias con compuestos líquidos sólidos, ya los espectros no eran de líneas, sino eran de barras, eran un poco más llenos, más completos. Y los de sólido también eran espectros de barras. Como ustedes ven, los de emisión tienen un fondo negro y las líneas que las caracterizan son las líneas de colores, que están ubicadas en una posición que sería como hoy en día le llamamos un código QR, algo así, o un código de barras. Era el código de barra en ese momento de los científicos y eso permitía identificar si una luz llegaba de cualquier objeto, sustancia, se la descomponía y se la contrastaba contra el patrón conocido. Y decíamos, bueno, este hidrógeno, esto es mercurio, esto es sodio, esto es hierro, esto es zinc. Para eso se usaba, para identificar a la sustancia. Pero nadie podía explicar a qué se debían estas líneas espectrales, ¿no? Entonces, acá vemos el espectro de emisión. Como ustedes ven, acá tenemos un tubito, esto está simplificado, un tubito que se hace el vacío. Esta es una... se dice lámpara de sodio, pero es un sodio que se vaporiza el sodio por el calor acá adentro, hay una diferencia de potencial, eso genera una luz, y la luz acá tenemos una rendija o colimador que la direccionaba y el prisma la descomponía. Y nos encontramos con dos franjas, una que estaba por ahí, no sé si dice 589 nanómetros y 600 no sé cuántos nanómetros, que identificaban la posición y que eran típicas de esa sustancia. Pero también había otros espectros que se llaman de absorción, en donde ¿qué había? Bueno, teníamos una luz, esta es la luz común, la luz blanca, digamos, ¿no? La luz solar o la luz blanca, y acá adentro teníamos un gas, por ejemplo el sodio, porque el sodio es un metal, entonces había un sodio evaporado. Y para hacer la misma comparación,
y la luz que atravesaba la sustancia sodio, el gas caliente, absorbe ¿qué radiación? Bueno, se observó que teníamos todo el espectro y justo donde estaban las dos líneas amarillas en el espectro de emisión había dos líneas negras. ¿Por qué? Porque eso permitió verificar que cada sustancia emite o absorbe en las mismas longitudes de onda. Digamos que esto sería como el negativo del de arriba. ¿Está bien? Bueno, por eso vemos también en nosotros, en el alumbrado público, cuando esas luces amarillas tenues que la están cambiando ahora son vapor de sodio. Las otras eran vapor de mercurio, ahora la están cambiando por luces LED. Que se ven de esa forma. Bueno, ¿qué estás estudiando? ¿Está peor o no? ¿Cómo? No sé si consultan, no le escuché. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda de ahí del filmín anterior, que cómo hace eso del vapor de mercurio o no para prenderse o no, dependiendo. ¿Cómo hace el mercurio para? Para emitir esa luz, para saber... Se lo calienta. Bueno, acá vamos a explicar por qué la luz. Se lo calienta, ¿no es cierto? La sustancia, hasta ese momento no se entendía a qué se debían los espectros. No se podían explicar las líneas del espectro. Se conocían los espectros de varias sustancias, pero nadie había podido explicar a qué se debían. Entonces, fue Niels Bohr, un físico danés, el que explicó a qué se debían esas rayas espectrales. ¿Cómo se calienta el mercurio? El mercurio se lo calienta, se lo vaporiza, se lo puede poner con esas gotas en un recipiente, en un tubo cerrado, le hace pasar una descarga, o también se le hace pasar una descarga y se lo pasa al estado de vapor. Mientras dura esa excitación, se emite una luz, que esa luz se direcciona para pasarlo sobre un prisma que la descompone. ¿A qué se debe eso? Que justamente con la energía que se le suministra a la sustancia, los electrones de la última capa son excitados a capas superiores y luego, cuando cesa la excitación, o hay muchos electrones, mucha energía, vuelven a su estado anterior. Cuando vuelve, esa energía que captó la emite, y eso es lo que se ve como la línea espectral. Eso fue lo que explicó Bohr. Acá tienen ustedes, usando justamente, y dijo que cada átomo, donde están los electrones son excitados. Él solamente pudo explicar el espectro del hidrógeno, que tenía un solo electrón. ¿De qué forma? Bohr usó, para explicar los espectros, la teoría de radiación de Planck, el efecto fotoeléctrico de Einstein, y también el modelo atómico que habíamos visto de Rutherford, y el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. ¿Qué dijo Bohr? Yo se los adelanté, que el electrón absorbe energía, es excitado, cuando regresa a su estado anterior, puede ser excitado a distintos niveles de energía, y según el nivel en que esté, cuando regresa a su estado fundamental, o al estado base, cede un fotón cada electrón, y ese fotón tiene distintas longitudes de onda según esté en un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Está bien? Y se genera lo que se llama las distintas series espectrales de un elemento. Bohr hizo todo un desarrollo matemático con esto, que mezcló la física clásica con la física nueva, que era la física cuántica, que había dado origen Max Planck. ¿Cómo explicó Bohr el espectro? Dijo que, a ver si acá hay alguna otra explicación más,
La física clásica decía que una partícula cargada como el electrón, de acuerdo al modelo de Rutherford que habíamos visto en la clase pasada, que se movía en órbitas circulares, que emite energía en forma de radiación, y que esta energía la emite a costa de la energía cinética. La energía cinética es la energía del movimiento alrededor del Sol, alrededor del núcleo, perdón. Y habíamos visto que los científicos habían hecho la comparación del sistema solar con el átomo, de que estaba en el centro del núcleo y los electrones girando alrededor como planeta. Pero había una especie de falla ahí, porque se conocía que toda carga eléctrica que está en movimiento, y más si en movimiento circular, emite energía. Entonces, si emite energía, el electrón debería ir acercándose al núcleo de una forma espiral, y chocar contra él, y no sería estable la materia. Pero eso no ocurría. Y no podía explicar tampoco los espectros atómicos discontinuos. ¿Por qué había espectros discontinuos, como en el caso del hidrógeno? Se conocían los espectros, se sabía que eran como unas huellas dactilares de cada sustancia, y se conocía la posición de cada línea con la longitud de onda. Habíamos dicho que cada color tiene una determinada longitud de onda. El rojo va entre una franja y otra, el amarillo entre otra, el verde, y así sucesivamente. Y según la posición donde cayera, se la comparaba con la línea matriz, con el esquema matriz, y ahí se sabía a qué longitud de onda correspondía. También se calculaba por otras vías, ¿no? Entonces fue Bohr el que acudió a resolver estos fallos del modelo de Rutherford, aplicando la teoría cuántica de la energía de Planck al análisis de la estructura atómica. ¿Qué dijo Bohr? Dijo que en el átomo de hidrógeno los electrones tenían permitidos solo algunos estados de energía, estados estacionarios, y en esos estados el electrón, si bien giraba alrededor del núcleo, no emitía energía. Esos estados se llaman estados cuantizados hoy en día, que se movían solo en ciertas órbitas circulares permitidas. Y que el átomo podía cambiar a otro estado con el movimiento de un electrón que pasaba de una órbita a otra, ya sea porque absorbía energía y a su vez, o porque emitía energía. Y la energía emitida, cuando volvía a la órbita original, estaba dada por la diferencia entre las dos órbitas, la energía final y la inicial. Bueno, cuando el electrón está en la órbita más cercana al núcleo, me voy a silenciar acá, chicos. Perdón. Esperen un segundito. Habíamos dicho, cuando el electrón está más cerca del núcleo, el átomo está en su menor nivel de energía. En realidad, el hidrógeno tiene un solo electrón, tiene un solo nivel. Cuando pasa a otros niveles que sí existen, pero no están ocupados por otros electrones, se llama estado excitado, ¿no? Cuando pasa del nivel inferior o el nivel basal a un nivel superior. Entonces, ¿cómo explicaba el espectro de las líneas del átomo de hidrógeno Bohr? Acá tiene una representación gráfica rápida. Esta línea azul ondulante es la energía que absorbe el electrón y es impulsado a órbitas o energías superiores. Está en el estado fundamental y puede pasar al estado 2, 3 de energía. Absorbe energía electromagnética y pasa a una energía mayor. Si ese electrón luego regresa, que es lo que ocurría a su estado de menor energía, emite un fotón que tiene una longitud de onda característica. Y acá vemos, y es ahí cuando ese fotón se ve como una radiación luminosa. Estamos hablando, por supuesto,
un átomo tiene una cierta cantidad de sustancia de un gas o de un elemento, tiene muchísimos átomos, muchísimos electrones, y por eso se ve una cierta radiación luminosa, chicos. No estamos hablando de un átomo, sino de una cierta cantidad de átomos, cada uno con sus respectivos electrones de valencia, ¿no? Profe, Sí. entonces en el efecto fotoeléctrico no se liberan los electrones, sino que solamente se excitan y cambian de nivel, y al No, hacer no, eso se liberan fotones. no. Son dos temas diferentes. En el efecto fotoeléctrico, la luz actúa como un chorro de partículas que absorbe el fotón ese, que se considera una partícula en el efecto fotoeléctrico. O sea, la luz se comporta como si fuera un corpúsculo, un chorro de granos de luz. Acá es distinto. Acá el fotón lo tomamos como radiación electromagnética en estos fenómenos, como una onda, como la luz. ¿Está bien? Lo tomamos como radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética que se libera cuando, acá tenemos algunas series espectrales, hay varias series espectrales según, por ejemplo, la serie de Lyman cae en el ultravioleta y va desde el sexto nivel, puede ir del sexto al primero, del quinto al primero, todas las que caen de cualquier nivel, desde el segundo al primero en adelante, se llama serie de Lyman, cae dentro del ultravioleta. Las series de Balmer caen desde al visible, o sea, caen desde dentro del espectro visible. La serie infrarroja son las que van desde el sexto hasta el tercer nivel, y dependiendo de la longitud de onda, ¿no es cierto? Esta longitud de onda. Hay varias series espectrales, según la franja del espectro en que caigan. Bueno, ¿cuáles eran las limitaciones que tenía la ecuación o la teoría atómica de Bohr? Hemos ido progresando. Este es un modelo atómico, el de Bohr. Hemos ido el modelo atómico de Thomson, que era el de Boudin de Pasa, el modelo atómico de Rutherford con el núcleo, y el modelo atómico de Bohr. Bohr combinó ecuaciones de la física clásica con los conceptos de mecánica cuántica. Es una mezcla ahí, que anduvo bien para explicar las líneas del espectro del átomo de hidrógeno, pero no pudo predecir ningún otro espectro, porque de los átomos más complejos con más electrones. No es adecuado para más átomos con más de un electrón. Y sobre todo, la razón del fracaso del modelo de Bohr, a pesar de que Bohr tuvo su premio Nobel y demás, es que los electrones no viajan en órbita fija. No viajan en órbita fija. Esa es la diferencia con el término orbital. Él hablaba de órbitas atómicas y ahora tenemos que hablar de orbital atómico. ¿Cuál es la diferencia entre órbita y orbital, chicos? El concepto entre órbita y orbital, a ver si se recuerdan algo. Bueno, órbita hace referencia a una trayectoria, un recorrido fijo, determinado. Una órbita se conoce. El orbital es la zona del espacio atómico donde hay más probabilidad de encontrar el electrón. El orbital es como una nube difusa. El electrón no se puede determinar su posición con exactitud o su velocidad con exactitud simultáneamente. Esa es la diferencia fundamental. Ya lo vamos a ver en detalle ahora. Por eso, a posterior de Bohr, hubo, por supuesto que todos los desarrollos, las investigaciones, los nuevos descubrimientos, se hacen a partir de lo precedente, ¿no? Lo que hizo el anterior. Entonces, a continuación de Bohr vinieron una serie de desarrollos que permitieron alcanzar lo que fue la mecánica cuántica o la mecánica ondulatoria que se llama, como el nuevo modelo atómico actual. Y está basada en estos aportes, la teoría cuántica, en lo que fue Max Planck, el modelo de Bohr,
Y luego en estas tres que complican un poco la situación, que lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son las características del nuevo modelo atómico, el modelo actual? Bueno, fundamentalmente es un modelo matemático. Nosotros no vamos a ver las ecuaciones, pero sí vamos a ver un poco las consecuencias de esas ecuaciones, digamos, ¿no? ¿En qué se traduce? Los electrones se ubican en niveles probables de energía que está cuantizada. ¿Qué significa que la energía está cuantizada o algo está cuantizado? Significa que está establecida específicamente, que no puede tomar cualquier valor, sino que toma valores determinados. ¿Qué valores determinados? En los orbitales, bueno, en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, no puede tomar un valor intermedio entre el 1 y el 2. Eso significa que está cuantizado, que la energía está cuantizada. Después, que los electrones se ubican en orbitales, no en órbita, y después que el cambio de nivel energético por absorción o emisión de un fotón, lo habíamos visto, es igual a justamente la ecuación de Planck H nu. Cuando un electrón pasa de un nivel inferior a uno superior, hacemos la diferencia entre la energía del nivel superior, el de llegada y el de salida, o viceversa. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta con respecto a los espectros de absorción. Cuando se realiza la absorción, digamos, de los átomos, ¿se refiere, digamos, a los metales? No, a todos los elementos, a cualquier elemento. Cualquier elemento tiene su espectro de emisión y de absorción. No solamente los metales. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de... Hay elementos que son gaseosos, como vimos el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, otros que son líquidos y otros que son metales. Esos que son elementos, o sea, átomos no compuestos, sino elementos, tienen un tipo de espectro que son normalmente de líneas. Cuando estamos hablando quemamos nosotros, por ejemplo, la madera, cuando hay un sólido, los espectros ya son de barras. En vez de líneas son de barras. ¿Por qué? Porque tienen más compuestos. Entonces ya se complejiza el espectro. Pero hay líquidos también, los espectros de líquidos, estamos hablando de líquidos que son como compuestos, no el elemento líquido en sí, sino no un elemento como el bromo, que es líquido y se puede tener su espectro, sino estamos hablando de sustancias líquidas, que son compuestos, sustancias líquidas, ¿no? Son espectros ya de barras, espectro de barras, o de franjas, como se llama. ¿Está bien? Pero todas las sustancias tienen su espectro de emisión o de absorción. O sea, profe, gracias, profe. Si pusiera agua donde había puesto ese que mostró, se mostraría en el gráfico de barras, en el hidrógeno y en el oxígeno. Si tiene un espectro similar, claro, tienen espectros similares, pero cada uno es característico. Como son unas huellas dactilares, cada elemento se identifica por su espectro característico. No hay dos espectros iguales. Si hay dos espectros iguales, estamos hablando de la misma sustancia, ¿está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, otra de las características del modelo atómico moderno es que está regido por el concepto de la dualidad onda-partícula, que ya la vamos a ver, y el principio de incertidumbre. ¿Qué dice la dualidad onda-partícula? Hasta acá nosotros habíamos hablado de que había una disputa desde la época de Newton, que estaba Newton y otro científico holandés que se llamaba Christian Huygens, que decía Huygens que la luz es una onda. Y Newton decía que la luz era un chorro de partículas, que la onda tenía características corpusculares y la otra que era, la luz era una onda. Bueno, eso persistió hasta que vimos nosotros que la luz se puede comportar como onda o como partícula según el experimento que tengamos enfrente, o según el fenómeno, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, de Broglie, un físico francés, era de la nobleza, razonó al revés y dijo, si la radiación electromagnética tiene un comportamiento dual, como onda y como partícula, ¿por qué no las partículas
subatómicas, como el electrón, el protón, el neutrón y demás, no pueden tener un comportamiento ondulatorio. Extendió el razonamiento que se le había dado a la luz a la materia en general. Y él propuso, especuló, una pequeña, su tesis doctoral con el que le dieron el Nobel solamente fue de un par de hojas nomás, a diferencia de otra tesis, porque hizo una comparación muy simple, la energía de una onda, E igual a h nu, por la energía de una partícula, E igual a mc cuadrado, y dedujo esto. No tengo el pizarrón a mano y no quiero que me lleve tiempo para hacerle esta deducción, pero esto es muy simple. Y él dijo, esto lo dedujo, pero después había que ponerlo a prueba, de que las partículas materiales muy pequeñas, o sea, las subpartículas atómicas, no solamente electrones, protones, neutrones, sino átomos y moléculas, bajo ciertas circunstancias se pueden comportar como onda. O sea, que es como si toda partícula llevara asociada con su movimiento una onda. Y calculó, porque si dice que una partícula puede comportarse como onda, tenían que dar algún parámetro que pudiera medirse para eso. Y efectivamente él calculó cómo debía ser la longitud de onda de cualquier partícula. Igual a la constante de Planck dividido la masa de la partícula por la velocidad de esa partícula. ¿Y qué ocurrió? Bueno, hubo una experiencia donde dos físicos hicieron pasar un chorro de electrones por un cristal, porque los espacios interatómicos tenían que tener, por donde corrieran las partículas, tenían que ser del orden, de un orden de distancia mínima, para poder observar unos patrones característicos de las ondas. ¿Y qué se observó? Se observaron patrones de difracción similares a lo que vimos nosotros en su momento. Este es un patrón de difracción que es típico de una radiación electromagnética. Pero sin embargo, está hecho por un rayo de electrones que atraviesa una delgada lámina de aluminio. El aluminio, como todo metal, el aluminio puro, son cristales. Los cristales son sólidos cristalinos que cristalizan bajo una cierta tipo de red o patrón que ya lo vamos a ver cuando veamos sólidos, que tienen, una configuración que se repite tridimensionalmente, y los espacios interatómicos entre cada átomo de aluminio, como son sólidos, están fijos, en posiciones fijas, hacen como especie de rendija de difracción. Y con eso se verificó que efectivamente este patrón era similar a lo que se habían obtenido con rayos X, por ejemplo, que son ondas. Y se pudo verificar que la materia en sus partículas se comporta como onda también, además de como partícula. Ya sabemos que los electrones son partículas, lo vimos cuando la clase anterior. Esto, desde un punto de vista, digamos, conceptual o filosófico, es más o menos así, chicos. Miren, acá hay una imagen que muestra, es una comparación, que muestra esa dualidad onda-partícula. Según como estemos apreciando el fenómeno, lo podemos percibir de dos maneras distintas. Si lo vemos de acá del costado a la derecha, esta barra, este cilindro cortado, lo vamos a ver, lo que saben dibujo técnico, lo entienden perfectamente. Esto es la proyección, esta es la proyección de lo que se ve si la luz lo ilumina de derecha a izquierda. Si la luz lo ilumina de izquierda a derecha, acá como sería de frente, lo que justamente esto sería como el de absorción. Lo que está oscuro es lo que está absorbiendo porque el material es opaco. Pero de un punto de vista se ve como un cuadrado y de otro punto de vista se ve como un círculo. ¿Está bien? Bueno, esa es una analogía, como se dice, o sea, es una ilustración comparativa, chicos. Dame un segundito, voy a abrir acá una ventana, corre un poco el aire.
Bueno, ¿se entiende, chicos? Y a su vez, por la misma época, también por la década del 20, un físico alemán estableció ¿qué dijo? Dijo que no se podía conocer, era imposible determinar con precisión, con exactitud, la velocidad o la posición. Cuando hablamos de la posición sería la ubicación, ¿no? De acuerdo a las coordenadas, de las partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros cuando queremos saber dónde está ubicado algo, lo tenemos que iluminar. Es como cuando entramos a una habitación, está oscura, queremos saber las posiciones de los objetos, tenemos que iluminar la habitación para saber dónde están. Porque la luz incide sobre los objetos, se refleja, y eso es lo que capta nuestra retina, es lo que ven nuestros ojos. Bueno, esto es más o menos similar. ¿Qué dijo Heisenberg? Que para poder determinar la posición de una partícula había que iluminarla. Esa luz que la ilumina, cualquiera sea, la luz que la ilumina tenía que, a ver, ¿cómo sabemos nosotros las dimensiones de los objetos? Supongamos, nosotros si queremos saber la dimensión de un objeto y tenemos a ciegas, lo tomamos con los dedos y la tanteamos, pero tenemos que tener más o menos una cierta sensibilidad, ¿no es cierto? Lo que se llama en óptica el poder de resolución. Para poder, ustedes vieron, para poder observar una bacteria hay que ampliarla varias veces. Para poder observar las partículas subatómicas, la luz que tiene que incidir tiene que ser de una longitud de onda muy pequeña para que la tantee, por decir así, para que la tantee. Porque si nosotros pretendemos ver una partícula grande con una abertura pequeña, no lo vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos ver detrás de algo, tenemos que tener una abertura suficiente para que nos amplíe, que tengamos el ángulo de visión. Esto es más o menos así, o sea, para que se pueda observar la partícula debía ser iluminada con una longitud de onda pequeña del orden de la partícula para que pudiera tener el poder de resolución que se llame e identificarla. En ese caso tenía que tener una longitud de onda muy pequeña. ¿Y la longitud de onda muy pequeña qué implica? Implica alta frecuencia. ¿Y alta frecuencia qué implica? Por la ecuación de Planck, alta energía. Si tiene alta energía, cuando se iluminara la partícula, era como si chocara un tren con el cochecito de un bebé y la partícula sale despedida y nunca vamos a saber en qué posición está. Si empleamos longitud de onda alta, o sea, longitud de onda más larga, la partícula es como si se viera borrosa. Vamos a saber la posición, vamos a saber a lo mejor la posición, pero no la vamos a ver la partícula, o viceversa. ¿Está bien? Esas dos magnitudes que se pretendía medir, posición o distancia, son estas dos acá puestas, y hay una cierta incertidumbre que se llama, no se puede ubicar al electrón en un lugar exacto del espacio atómico. Esa cierta incertidumbre es como una indeterminación, está dentro de este orden, que es muy pequeño, porque la constante en Planck es muy pequeño, pero como estamos hablando de orden atómico, es mucho para el orden atómico eso. Lo importante acá, chicos, ¿qué dice el principio de incertidumbre? Y que es coherente con la dualidad onda-partícula. Si una partícula se comporta como onda, de acuerdo a lo que había dicho de Broglie, quiere decir que es lógico que no se la pueda ubicar, porque, a ver, una onda no se puede ubicar en el espacio, una onda ocupa varios lugares como simultáneamente. Entonces, este principio de incertidumbre que dice que no se puede determinar simultáneamente la posición y la velocidad. Acá está marcado como delta X,
es solo una, no marca la posición delta X. Esto sería y P es el impulso. El impulso es una magnitud en física, que no sé si la van a ver, que es igual a la masa por la velocidad, nada más. Masa por velocidad es lo que se llama impulso. Pero para ustedes lo que les interesa no es esta fórmula, sino saber cuál es el concepto del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, que por la particularidad de los modelos atómicos, de las partículas, no se puede determinar simultáneamente la posición y la velocidad del electrón o de cualquier partícula. Si sabemos con precisión la posición, la velocidad va a estar indeterminada en un valor alto. Si conocemos la posición del electrón, no vamos a conocer su velocidad. Ese es un poco el significado del principio de incertidumbre de Heisenberg. Por otro lado, habíamos hablado del concepto de orbital, ¿no es cierto? Eso hace, como le digo, es coherente, es compatible con la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre. Los electrones ya no se mueven en órbita, sino surge el concepto de orbital como la región acá del espacio atómico donde existe mayor posibilidad de encontrar al electrón, que serían estas nubes que se ven acá como lóbulos, son como lóbulos. Y es coherente que no se puede determinar la posición y la exactitud del electrón. Bueno, más adelante fue Schrödinger, un físico austríaco, que dijo, bueno, si decimos que el electrón o cualquier partícula subatómica se puede comportar como una onda, le apliquemos la ecuación de onda. A ver, se conocían las ecuaciones de ondas mecánicas, ¿no es cierto?, de ondas eléctricas de Maxwell y demás, pero Schrödinger planteó una ecuación de onda que incluía la energía potencial y la energía total de la partícula. La energía potencial es la que es debida a la posición del electrón en el átomo, más o menos cerca del núcleo, y la energía total es la energía cinética, más la energía potencial. Esto no hace falta que lo sepan, es simplemente para que lo vean. Estas son ecuaciones que la van a ver en segundo año o en análisis 2, es una ecuación diferencial en segundo orden, pero, bueno, resolver la ecuación esta tampoco es sencilla, pero al aplicar la ecuación de onda, al aplicar esta ecuación de onda, su resolución dio lugar o dio como resultado unas funciones que se le llaman función de onda porque vienen de la ecuación de onda, que para resolver esas funciones están caracterizadas. ¿Qué significa caracterizada? Que es como si tuvieran unas especies de valores que se le adjudican, y esos valores son los que se llaman los números cuánticos. A su vez, esos números cuánticos representan los orbitales atómicos. O sea, los orbitales atómicos están caracterizados, son funciones de onda, porque esas funciones graficadas da lugar a estas formas geométricas que se llaman esféricos armónicos, pero cuando se grafican representan los distintos orbitales atómicos. Los números cuánticos ustedes saben que son 4, pero los que surgen de la ecuación esta de Schrödinger son solamente 3, los 3 primeros. Y vamos a ver cuáles son esos números cuánticos, que seguramente ustedes los deben haber visto, a lo mejor en el secundario, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bueno, algo que ya se conocía. Esto tuvo gran éxito porque esa teoría permitió comprender, interpretar matemáticamente el comportamiento del electrón. Que en ellos, en los orbitales, la energía está cuantizada. Eso sabemos, no puede tomar cualquier valor. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 de energía. A diferencia del modelo de Bohr, el modelo de la mecánica ondulatoria no determina la posición exacta del electrón, que estaba marcado por el término órbita, sino que
representa la mayor o menor probabilidad de encontrar en una región del espacio que se llama orbital atómica. Y dentro del átomo, el electrón o el movimiento del electrón se representa como una nube de carga negativa donde es posible encontrarlo. Esa nube se llama nube electrónica. ¿Qué serían estos? Ya lo vamos a ver en detalle, según cada orbital, qué forma toman. Esto es como una nube. Acá nosotros vemos que no podemos determinar la posición exacta del electrón. Los electrones están descritos por los 4 números cuánticos que se llaman N, L, M y S. ¿Está bien? Y que toman ciertos valores y esos valores están representados por estos números. 3, 2, 0 y este último número, S, que es spin, con más o menos un medio. Pero este es un ejemplo. Los números cuánticos están representados por N, L, M y S. Hasta acá nos ubicamos, chicos. Hasta acá vamos siguiendo el desarrollo de la explicación. ¿Recuerdan, Sí, algo, ¿recuerdan algo de los números cuánticos del secundario o qué? yo soy recursante y más o menos sí me acuerdo que era para describir el electrón, pero no me acuerdo bien qué era cada uno. Sé qué significa, tiene un nombre, N, L, pero no me Bien, acuerdo. exactamente. Exactamente. Lo importante es que son 4 que describen el comportamiento del electrón en el átomo y ahora vamos a ver cada uno. El número N se llama principal. ¿Y qué representa el número N? El nivel de energía del electrón. Y como es el nivel de energía, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, es como si se fuera agrandando, da una idea del tamaño del volumen del átomo. ¿Está bien? Da una idea del tamaño. Si tenemos un electrón que dice que está en el nivel 7, es un átomo grande. Está en el nivel 7. Y toma valores enteros, que van del 1 al 7, por ejemplo. El número cuántico L representa el subnivel de energía. ¿Y qué indica? Indica la forma del orbital, la geometría del orbital. Y también se llama número cuántico secundario o azimutal, pero eso no importa. Lo importante es que sepan que el número cuántico L. Y este número cuántico depende de N porque es un subnivel de N. Y estos son los valores que yo les hablaba, estos son, cuando se caracterizan las funciones de onda, toma valores, y estos valores tienen una representación, o sea, tienen un significado. Los valores de L van desde 0 hasta N-1. O sea, si nosotros tenemos un valor 1, ¿está bien? L va desde 0 hasta N-1, o sea, va desde 0 hasta 0, o sea, puede tomar solo un valor, ¿está bien? Ya vamos a ver un ejemplo. El número cuántico tercero, que es M, por magnético, representa la orientación espacial, o sea, en el espacio de ese orbital. ¿Está bien? La orientación, o sea, en realidad este número o se pone de manifiesto cuando el electrón está en un campo magnético o el átomo está en un campo magnético y toma valores, distintos valores. Esos valores que toma, a su vez, dependen de L, porque va de menos L a más L. Ya vamos a ver un ejemplo. Y por último, el último número cuántico de spin, que se llama, no se deduce de la ecuación de Schrödinger, sino de otras consideraciones, pero también caracteriza al electrón dentro del orbital y se lo asocia con el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. Imagínense ustedes un electrón, una partícula que no se ve, el tamaño diminuto, digamos, se lo toma como un giro. Es más, la palabra spin en inglés quiere decir giro, porque se lo trata matemáticamente como un giro, pero en realidad es una
es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas, la spin, ¿está bien? Es una propiedad muy característica de las partículas que no tiene comparación con la física clásica. Se lo considera como un giro. Yo le hago esa aclaración, pero... Y que puede tomar dos valores, más un medio o menos un medio según gire en sentido antihorario o en sentido horario. O según esté para arriba o para abajo, como se ve acá. ¿Por qué? Porque una partícula, ¿esto qué representa? Esto representa el electrón que gira en un sentido. A ver, una partícula, esto está representado como si fuera un dipolo magnético. ¿Por qué? Porque ya van a ver ustedes en electricidad, una partícula eléctrica que gira o que se mueve genera un campo magnético. Entonces, en este caso el campo magnético tiene esta dirección y en este caso el campo magnético tiene esta otra dirección. Pero bueno, acá lo que importa es que puede tomar dos valores, el número cuántico de spin más o menos un medio. Ya vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Antes de pasar a esto, a la forma de los orbitales, vamos a hacer un ejemplo y le voy a compartir, le voy a compartir la pizarra. A ver. Cuando n, por ejemplo, vale 2, vale 1, L iba de 0 hasta n menos 1. O sea, L puede tomar acá el valor 0 solamente. Y cuando vale 0, M, normalmente M se lo caracteriza como M sub L, porque M dice que va de menos L a más L. Entonces acá, de menos L a más L, acá es 0 solamente. Puede ser 0. Y esto, como acuérdense que representaba, este es el nivel de energía, esta es la forma y esta es la orientación. Cuando esto vale 0, este único valor representa el orbital 1s, que se llama, que tiene forma esférica, 1s. ¿Qué pasa cuando n vale 2? A ver, ¿qué pasa cuando n vale 2? Y ahí el spin lo podemos saber a través de eso, tendría que ver de otra forma. ¿Cómo? El otro número cuántico, el spin. Bueno, el spin en este caso puede valer más un medio o menos un medio, eso no importa. Pero digamos, acá esto significa que tenemos un orbital 1s, que ya vamos a ver la forma que tiene. Un orbital 1s. Cuando n vale 2, L va de 0 hasta n menos 1, ¿cuántos valores puede tomar L? ¿Cuántos valores puede tomar L? Si va de 0 hasta n menos 1, puede tomar 0 y 1 nomás. Perdón. Puede tomar valor 0 y 1. ¿Está bien? Si L... acá se me fue. L va perdón, sí, L va desde 0 hasta n menos 1. Entonces, si tenemos n igual a 2, L puede tomar dos valores, desde 0 hasta n menos 1. N menos 1, ¿cuál sería? 1. O sea, puede tomar 0 y 1, estos dos valores. M, que va de menos L a más L, ¿qué valores puede tomar? Cuando estamos en 0,
M va a valer 0 nomás. Para M igual a 0, M sub 0. Y acá estamos en el orbital 2s. Esto representa el orbital 2s, porque estamos en el segundo nivel. ¿Está bien? Pero cuando M vale 1, acá lo correcto sería poner L igual a 1, pero cuando L vale 1, para L igual a 1, acá, ¿qué valores puede tomar? Si M va de menos L a más L, pues pasando por 0, puede tomar el valor menos 1, puede tomar el valor 0 y puede tomar el valor más 1. ¿Está bien? De menos L a más L, cuando L vale 1, por eso esto es M sub L, y cuando se pone M sub L, generalmente se le pone acá qué L estamos analizando, si 0 o 1. Y estos tres valores, ¿qué representan? ¿Qué significado tienen? Y son los tres orbitales P. Los tres orbitales P. Los tres orbitales P. Que a su vez, perdónenme, son el PX, PI y PZ. PX, PI y PZ. ¿Cuántos valores de M tenemos, chicos? Bueno, hay otra formulita que te dice, ¿cómo sabemos cuántos valores de M podemos tomar? Y la formulita es, lo voy a hacer con otro color, la formulita es 2L más 1. 2L más 1. En el primer caso, cuando L vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1. Tenemos un solo valor, 1S. Igual que acá. Cuando vale acá, cuando L vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Acá están los tres valores, menos 1, 0 y 1, que representan los tres orbitales P. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Así sucesivamente. Le voy a compartir un poco antes de hacer un break, chicos. Acá, a ver. ¿Qué forma tienen los orbitales atómicos? ¿Cómo son? Bueno, acá tienen ustedes algunos. Este es el orbital S. Estos tres son orbitales P. Según el eje, el PX, PI o PZ. Son como dos lóbulos así. Estos son bilobulares. Estos, los orbitales D son tetralobulares, tienen distintas formas, se complican. Y estos son los orbitales F. ¿Qué está complicado? Son más complicados. Esas son las fórmulas. Para todas estas formas se obtienen a partir de desarrollos geométricos que son en base a fórmulas de los armónicos esféricos que le decía. Unas ecuaciones que dan esa forma. Los orbitales atómicos. Como ustedes ven, son nubes difusas, donde hay más probabilidad de encontrar el electrón según el nivel en que esté. Acá estamos hablando, dice, del tercer nivel. ¿En qué se diferencia el orbital 1s del 2s, el 3s? Los tres son esféricos. ¿En qué se diferenciarán? A ver, chicos, el orbital 1s, el 2s y el 3s. ¿En qué se va a diferenciar? En el espacio que ocupe. Claro, en el tamaño que ocupe. El 1S será una esfera más chica, el 2S mayor, el 3S mayor y así sucesivamente. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que habíamos visto recién. Yo me adelanté y pero acá lo vemos. Lo que tiene que quedar claro, chicos, es que en cada orbital solamente se puede encontrar como máximo 2 electrones. Un spin de diferentes tipos de spin, uno de diferentes signos, ¿no? Cada uno de diferentes signos. Solamente como máximo 2 electrones. Dice, el número máximo de electrones por nivel de energía está dado por 2n más 2. Bueno, eso no interesa, pero es un dato. Cuando estamos en el nivel 1, le decía yo, n igual a 1, L vale 0, M
puede tomar de valor de menos L a más L, vale 0, tenemos un orbital y ese representa un orbital 2S, perdón, un orbital S con 2 electrones. Cuando estamos en el nivel 2, dimos el ejemplo de los 3 orbitales P, serían los orbitales 2P. O sea, los orbitales P aparecen recién cuando estamos en el nivel 2. No hay orbitales P en el nivel 1. Después, cuando estamos en el tercer nivel N, L, que va desde 0 hasta N-1, puede tomar, ¿qué valores? Puede tomar L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2. Para cada L hay un M. En este caso, para M0 estamos en el orbital 3S. Cuando L vale 1, ya lo vimos, tenemos 3 orbitales o 3 valores, que esos 3 valores representan los 3 orbitales P. En este caso, como estamos en el tercer nivel, los orbitales son 3P. Y en cada orbital se puede alojar 2 electrones, por lo tanto el orbital es P, 3 por 2, 6 electrones. Cuando L vale 2, M, o sea, como estamos en N igual a 3, tenemos hasta el subnivel L igual a 2. En el subnivel L igual a 2, ¿qué valores adopta M? 2L más 1. 2L, ¿qué cantidad de valores de M? 2L son 2 por 2 más 4 más 1, 5. 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 valores de M que van de menos L a más L. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, pasando por 0. Estos 5 valores representan los orbitales D. ¿Qué caso? Orbitales 3D. O sea, los orbitales D aparecen recién a partir del tercer nivel de energía. Como cada orbital aloja 2 electrones, tenemos 10 electrones. Para el caso del nivel N igual a 4, lo vamos a hacer, que es el cuarto nivel de energía, tenemos que L, que va de 0 hasta N-1, tenemos 4 valores, 0, 1, 2 y 3, hasta N-1. Y a su vez, cada uno de estos asume sus valores. Este último lo vemos porque es el que no habíamos visto. ¿Cuántos valores de L tenemos siempre en cada caso? 2L más 1. En este caso, 2L, 2 por 3 más 1, 7. Esos 7 valores, ¿cuáles son? De menos L a más L van, menos 3, menos 2, menos 1, pasando por 0, 1, 2 y 3. Estos 7 valores representan los 7 orbitales F. Como cada orbital puede solamente aceptar 2 electrones, tenemos 14 electrones en la totalidad de los electrones F. O sea, los electrones F aparecen cuando estamos N igual a 4. Acá, ¿está bien? En el nivel 4. Y así sucesivamente. Acá es esta otra forma, chicos, de ver los números cuánticos según el nivel en que estemos. Acá está. Ya van a hacer unos ejercicios con la profe donde les va a decir que le asignen los números cuánticos que corresponden a tal valores, a tal electrón. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 7 electrones, asignar los números cuánticos para cada uno de esos 7 electrones. A ver, vamos a hacer un break acá, a la vuelta hacemos un ejercicio y retomamos, chicos. Hacemos un break, 10 minutos. ¿Está bien? Así le doy un respiro. Bueno, profe. Y regresamos 10, 15 minutos, chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso y si alguien tiene alguna duda, a ver, espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Bien. Bueno, ahí les comparto. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe.
una tabla llena de números. Bueno, podemos hacer algún repaso, si les parece, pero más o menos se entendió. Estamos dentro de los 4 números cuánticos, que surgen 3 de la ecuación de Schrödinger. La ecuación en realidad da como resultado una serie de funciones. Esas funciones se caracterizan, o sea, digamos que toman cuerpo cuando se le asignan ciertos valores que se le llaman de frontera, y esos valores llevan a la obtención de los números cuánticos, que hay que saber interpretarlos, dijimos, ¿no? Que eran 4, 3 que surgían de la ecuación de Schrödinger, y el otro, el spin, es de otras consideraciones, que se lo tomaba como el giro del electrón sobre su propio eje, si es que podemos. Eso es algo que, por más chico que sea la partícula, dirán ustedes, lo mismo puede tener una spin, pueden tener un eje y puede tener un giro. Bueno, no es así, sino que es una propiedad intrínseca del electrón, les comento así más o menos, que se pone de manifiesto en algunas experiencias. Justamente cuando se hace pasar átomos de plata, por ejemplo, la plata tiene, ya van a ver, una configuración electrónica que tiene un solo electrón en el último orbital, y se observa que cuando se hace pasar por un campo magnético, un chorro de átomos de plata, la mitad se desvía para un polo y la otra mitad para el otro polo. Bueno, eso se interpretó como que la mitad de los átomos estaban girando en un sentido, por eso los atrae un polo, y la otra mitad de los átomos en otro sentido, y por eso lo atrae otro polo. O sea, es una propiedad que se pone en manifiesto bajo ciertas experiencias. Lo mismo que el número cuántico magnético, que se llama así porque ante un campo magnético, los electrones se orientan en distintas ubicaciones espaciales, y esas ubicaciones también están cuantizadas, no puede tomar cualquier valor, y hubo que interpretar, por supuesto, cada uno de estos números cuánticos, y son los que dan lugar al entendimiento matemático, digamos, del electrón. Cuando nosotros estamos en el nivel, estamos en el nivel N, ¿no? Ahí estamos representando un nivel de energía. Cuando estamos en el nivel 2 tenemos un subnivel. Cuando tenemos N, L y M, los 3 primeros, tenemos el orbital. El orbital completo está designado por los números N, L y M. ¿Está bien? Y cuando tenemos el cuarto número cuántico, el S, ahí ya tenemos caracterizado el electrón. ¿Está bien? Hasta el M tenemos el orbital. Ahí lo identificamos, el orbital. Con estos datos identificamos el orbital. Con el último número identificamos el electrón que está en ese orbital, o los electrones que están en ese orbital. A ver, vamos a hacer un ejercicio antes de continuar. Vamos a hacer un ejercicio. Le voy a compartir otro dato. A ver acá. Esperen un segundito. Que quiero. A ver. Quiero que se vea todo, quiero que vean una parte. Acá, a ver. Miren. Vamos a agrandar un poco. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Bien. A ver. Miren. Un ejemplo. Dice, de las siguientes combinaciones de números cuánticos.
Recuerden que los números cuánticos siempre lo van a ver entre paréntesis y de acuerdo a la posición, el primer número siempre es n, el segundo L, el tercero M y el cuarto S en ese orden. Eso se mantiene, ¿no? Dice, de las siguientes combinaciones de números cuánticos, indique la que no es solución permitida, o sea, la que no sería válida. Acá tenemos A, B, C y D. 4 opciones. La primera es A320 más 1 medio, la B 700 menos 1 medio, la C 212 menos 1 medio y la D es 43 menos 3 más 1 medio. A ver, de estas 4, chicos, dígame cuál sería la que no corresponde o la que sería incorrecta. Le dejo que lo vean. No la vamos a confundir con esta. Y ustedes me dicen cuál sería el incorrecto y por qué. De acuerdo a lo que vimos, ¿no? Lo que hemos estado viendo, los valores que puede adoptar N, L, M y S. Profe, una consulta. Sí. En el tema de la aparece 3 de N, o sea, N3, perdón. L no tendría que ser 0, 1, 2 o solamente va el 2. A ver, los valores que puede adquirir, acá solamente está un valor de los que puede tomar L o M, por ejemplo. Sabemos que N, igual que N, acá hemos puesto el valor 3. Hemos puesto para L2, para M0 y lo que hay que ver es, sabemos que cuando N vale 3, L puede tomar 3 valores, 0, 1 y 2, por ejemplo. O sea que acá estaría bien esto. Y M acá está dependiendo de L. Acá L, por ejemplo, en este caso, en el apartado A, en la opción A, acá dijimos que L depende de N. Y M depende de L, o sea que hay que analizarlo desde ese punto de vista. Si acá N vale 3 y L, el segundo número cuántico depende de N, y sabemos que L va de 0 hasta N-1, este sería un valor válido, por ejemplo, para L. Para 0, para este valor del número cuántico M sabemos que depende de L, va de menos L a más L pasando por 0. O sea, M acá puede adoptar valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En este caso tiene un valor 0. Es válido. ¿Está bien? Y acá, bueno, más 1 medio está claro porque puede tomar el valor de más o menos 1 medio. Este sería, por ejemplo, una combinación válida. Analicen ustedes en base a lo que analicen ustedes acá en base a lo que vimos cuáles serían de estos 3. En este estaría bien la opción A. Hay que ver de las otras 3 cuál sería la no válida y por qué. Con el análisis que le hice yo recién. Los dejo un momentito que vean, que trabajen, que si quieren anotar los números, si quieren escribir en un papel, en un machete que puedan tener ahí, todo vale, chicos. Bien, ahí uno de los compañeros suyos dijo que el C está mal. Bueno, a ver, Emilio, ¿por qué el C no es la opción que corresponde? Yo espero que ustedes hablen porque no hay problema si me tienen que interrumpir para que dé una aclaración, chicos. El M, el que está mal acá es el M. Sí, la opción. Exactamente. Claro, exactamente. La opción C es la incorrecta. ¿Por qué? Porque
acá n vale 2, o sea, L, el segundo número cuántico, va de 0 hasta n menos 1. Acá, o sea, puede tomar los valores 0 y 1. Acá tomo el valor 1, está bien. Pero M de magnético, depende de L y puede tomar los valores de menos L a más L. O sea, puede tomar, pasando por 0, puede tomar los valores menos 1, 0 y 1. Y acá está indicado el 2. No es válido ese. ¿Está bien? Este está bien, pero está mal este. Está mal esto. Bien, esto está mal. Ese está mal. Bien, y esto está bien porque el D, acá dice, indique la que no es solución primitiva. Tienen que saber interpretar la consigna también, chicos. Ustedes tienen que leer para que no haya lugar a doble interpretación o interpretaciones erróneas. Si dice, indique la que no es solución permitida, está hablando de una. No está diciendo, indique las que no son soluciones permitidas. Todo esto tiene que ver también con lo que se llama interpretación de texto, que según venimos viendo, es una de las falencias que se arrastra en muchos casos desde el secundario. Interpretación de texto. Ahí, en esta opción D es válida. ¿Por qué? Porque D, en este caso, N vale 4. L, que depende de N, puede tomar los valores de 0 hasta N menos 1. Entonces puede tomar 0, puede tomar los valores 1, 2 y 3. Va desde, desde 0, L va desde 0 hasta N menos 1. O sea, puede tomar 0, 1, 2 y 3. ¿Está bien? Y M, que va de menos L a más L pasando por 0, puede tomar los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Estamos? Entonces, esto es válido y todas las otras A y B también. Esta es la incorrecta. Puede ser uno de los ejercicios que vean con la ingeniera Karina Colasanto. Bien, a ver, con ese mismo criterio, veamos y díganme, en estas también, en estas representaciones, indique cuáles de las siguientes representaciones son incorrectas. Acá dice cuáles. Aparentemente, de acuerdo al texto, habría 2 incorrectas. Habría 2 incorrectas. Entonces, o por lo menos más de una, seguro. Por lo menos 2. Si hay que indicar cuáles de las siguientes representaciones cuánticas son incorrectas y yo les pongo solo que es una la incorrecta, estaría un poco mal planteado el problema, o estaría mal enunciado, porque acá ahí estoy indicando un plural yo. Entonces, indicar cuáles de las siguientes son incorrectas. Pueden ser todas, porque si ya son plural, puede ser todas, puede ser 2, pero no puede ser solo una, porque si no, no estaría haciendo referencia a un enunciado correcto. ¿Me entienden, chicos? Bien, a ver, dígame acá y continuamos con el teórico. ¿Cuáles serían las representaciones cuánticas incorrectas? ¿Y por qué? Bien, el A y el C, ¿por qué? Vamos por parte, a ver, el A, ¿por qué? Bien, exactamente. No podría ser este un valor válido de L, porque L va de 0 hasta N menos 1, o sea que L va acá. Si N vale 2, acá está, porque este 2 le está indicando a ustedes la referencia. Si estamos en el nivel 2, el subnivel va de 0 hasta N menos 1, o sea, puede ser 0 o 1. No puede ser 2. ¿Está bien? Y el C, ¿por qué no puede ser una opción válida? Exactamente. Acá esta es la incorrecta porque
este número cuántico es el M depende del L, el L es 0, entonces M tiene que ir desde menos L a más L, pasando por 0. Acá no hay opción, si vale 0 es 0, no hay otra. Y acá dice menos 1, ¿está bien? Entonces este es el erróneo acá, ¿está bien? Bueno, y es correcta el enunciado. Indicar cuáles de las quiere decir que hay más de una al menos, ¿está bien? Bueno. Compartimos para continuar, chicos, con lo nuestro. Bueno, otro tema interesante es lo que se llama la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Es cómo distribuimos los electrones en un diagrama de energía. O sea, a lo mejor ya lo han visto, lo de las casillas cuánticas, se pueden escribir como casillas cuánticas o se pueden escribir utilizando justamente la simbología de los orbitales. Para poder hacer la configuración electrónica, que sería cómo ubicamos los electrones en un cierto orden, porque responde a un ordenamiento, hay que tener en cuenta 3 principios, 3 pautas, digamos, ¿no? Uno es este principio de mínima energía que se llama de construcción progresiva, que se llama también principio de Aufbau, una palabra alemana que significa construcción, o regla de la diagonal o diagrama de Möller, que lo van a tener ustedes, no hace falta que se lo aprendan de memoria, pero es sencillo de todos modos, porque aparte se va a pedir la configuración electrónica de átomos de bajo número de electrones, ¿no? Pero ¿qué dice este principio de mínima energía o la regla esta de Möller? Que los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía, o sea, hay que ir llenando los niveles de menor energía a mayor energía. Eso es razonable y eso responde a un orden. Ya vamos a ver cuál es esa diagrama de Möller. Otra regla que hay que tener en cuenta es la regla de Hund, que desde el punto de vista técnico de la mecánica cuántica se llama principio de máxima multiplicidad, que es una regla empírica. ¿Qué significa empírica? Que ha sido extraída de experimentos, al estudiar los espectros. ¿Qué dice? Que cuando se completan los orbitales de energía, mejor dicho, al ir llenando los orbitales, siempre los electrones se distribuyen en orbitales vacíos. O sea, no, si tenemos 3 orbitales, tenemos 3 electrones para repartir, por ejemplo, vamos a la pizarra, y acá en la pizarra abrimos otra hoja. Si nosotros tenemos 3 electrones para distribuir, y supongamos que tenemos, estos son los 3 orbitales P, esto se llama diagrama de casillas cuántica, ¿no? Cada orbital, hay que tener presente esto y recordar, solo puede alojar 2 electrones. Estos son los orbitales P, los orbitales P son 3, sería PX, PI y PZ, que lo habíamos visto la forma. Esto acá porque estoy apoyando sobre no lo correcto, por eso se complica. PX, PI y PZ. Si tenemos 3 electrones, entonces nosotros, el principio de máxima multiplicidad, el nombre también se lo dice, máxima multiplicidad, sería así. Mientras haya orbitales vacíos, hay que ir poniendo los orbitales vacíos. Esto es lo correcto. No sería correcto si nosotros hacemos esto, miren chicos. No sería correcto si nosotros hacemos esto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El de máxima multiplicidad dice justamente que
los electrones deben estar ubicados en los orbitales con los espines paralelos, desapareados y lo más alejado posible. ¿Qué significa eso? Tenemos las casillas cuánticas, disculpen el dibujo a lo indio. Esto es desapareado. Desapareado significa que no están unidos, que no están desapareados con los espines paralelos y lo más alejado posible es eso. ¿Por qué? Porque el electrón es una carga negativa. Si los ponemos apareados, después si hay que ubicar un cuarto, sí, va acá, porque hay que completar la regla de la mínima energía. Hay que llenar los orbitales. Pero esto sería máxima multiplicidad, desapareado en distintos orbitales, sí, primeramente en ese orden, y lo más alejado posible desapareado. ¿Por qué? Porque si están apareados, son de carga negativa, los electrones, una carga eléctrica que se mueve, genera un campo magnético, ya lo van a ver ustedes en física, cuando llegan a la parte de electricidad y magnetismo, no sé si es la segunda etapa del año. Una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Es un campo magnético de uno y de otro. Si están apareados, se repelerían. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Entonces eso no favorece la estabilidad energética del átomo. ¿Está bien? Esa es un poco la explicación. Bien. Bueno, seguimos. Y por último, hay que tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico. ¿Eso qué significa? Que no puede tener los 4 números cuánticos iguales. ¿Está bien? No puede tener los 4 números cuánticos iguales. En un mismo átomo. Bueno, a ver. Acá está la regla de Moller, la diagonal esta, que tiene distintas versiones, ustedes la pueden ver, pero si ustedes siguen la flecha, ¿esto qué significa? Que aplicando esta regla obtenemos un orden de configuración de los electrones en un átomo. ¿Esto qué significa? 1s2. ¿Qué significa 1s2? A ver, para interpretar, no es 1s al cuadrado. Ustedes no pueden decir al cuadrado, pero acá no estamos en matemática, acá estamos en química. S2 significa 2 electrones, no es 1s cuadrado. ¿Está bien? Para que cuando lo lean, sepamos si estamos en química, se lee 1s2. Significa que estamos en el nivel 1, en el orbital S, que está completo con 2 electrones. Por ejemplo, acá el orbital S es un orbital, hay 2 electrones. Acá también el 2s2, el orbital P tiene 3, son 3 los orbitales P, en cada orbital van 2 electrones, como máximo, tenemos 6 electrones. En el orbital D hay 5, los orbitales D son 5, cada orbital aloja 2 electrones, 5 por 2, 10, y así sucesivamente, como máximo 10. Hay algunas excepciones acá, si ustedes se fijan, el 4S, esto en realidad es como si le faltara la coma, pero bueno, cuando ustedes cuando se haga la configuración electrónica, ya lo van a ver con Karina, van a poner con coma para seguir este orden. Ya vamos a hacer un ejemplo. Hacemos ya un ejemplo. Hacemos ya un ejemplo. Hacemos un ejemplo. Supongamos el nitrógeno. El nitrógeno número atómico 7, hacemos la configuración electrónica siguiendo la regla de Moller, sería 1s2, está el nivel lleno, pasamos al segundo nivel, 2s2, y acá tenemos a los orbitales P ya, y acá sería, ¿cuánto sería? 2, 2, 4, tenemos que distribuir estos 7 electrones. Acá sería 2p3. Así sería la configuración. Si vamos a las casillas cuánticas, este justo es un ejemplo de... Este sería el orbital 2p, 2px, 2pi, 2pz, y los electrones serían... Nosotros adoptamos es indistinto poner para arriba o para abajo. Por una cuestión de ordenamiento, suponemos que arriba es positivo y para abajo el spin negativo. Pero eso
lo adoptamos nosotros como una cuestión de tener una cierta lógica nada más o un orden. Esto sería lo correcto, de acuerdo a la regla de Hunt. Profe, No recuerdo, sí. usted había dicho que había uno de los principios que decía que debían estar lo más alejados posible. Sí. Si estuviera, por ejemplo, en vez de tener 7, tuviera 6, en el cual en la última, las casillas, tendría que poner una flechita en el primer cuadradito y en el tercero. No. Si fuera acá 2p6, ¿no es cierto? Que sería el caso del el 10 es el helio, el neón. Si fuera 6, acá ustedes, ¿qué hacen? Completan con 6, acá, en este orden. No, si fuera, en vez de 7, que fuera 6, no 10. Y si fuera Entonces 6, ahí queda... tendría que tener uno ahí y el otro en la otra punta. Claro, no, en la otra punta no. Porque son orbitales, acuérdense que los orbitales D, chicos, los orbitales P, eran estos así. Es el PX, supongamos, el PI, el PX, para acá vamos a hacer el eje X, ¿ves? Y el PZ, esto todo junto. ¿Está bien? El hecho de que esté ubicado acá, si fuera 6, lo ubican acá, listo. Esto significa que pertenece a otro orbital. El PX, PI, PZ, es otro orbital, ya es suficiente. Eso es lo más alejado. O sea, si ustedes lo ponen acá, no estaría mal, pero digamos, para seguir un orden vamos llenando de izquierda a derecha, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Bien. Bueno, a ver, perdón. Hay unas pequeñas excepciones, chicos, si ustedes se fijan, el 4S está antes que el 3D. El 4S está antes que el 3D. ¿Por qué? Porque el 4S tiene menor energía que el 3D. Bueno, eso como se sabe, yo les dije que nosotros siempre le hacemos conocer la punta del iceberg y no todo, pero eso, que el 4S esté antes que el 3D, tiene que ver con esto. Chicos. A ver, el 4S, por eso esto química, no es química, está antes que el 3D. ¿Por qué? Porque esto se rige la regla de la mínima energía. ¿Cómo se sabe eso? Hay una regla que se llama la regla de Madelung. ¿Qué dice la regla de Madelung? La regla de Madelung dice, es la regla del N más L menor. Esto no hace falta que lo sepan, se los aclaro para que vean de dónde salen esa excepción. Esta es la regla de la mínima energía. ¿Qué significa? El que tiene N más L menor es el que va antes. Supongamos, el orbital 4S, N vale 4. Y el orbital S, ¿cuándo aparece? Cuando L vale 0. Habíamos dicho que cuando L vale 0 aparece el orbital S. Esto es igual a 4. Para este, 3, N vale 3. N vale 3 más D. Los orbitales D, ¿cuándo aparecen los orbitales D? Acuérdense que los orbitales P aparecen cuando L vale 1. Los orbitales D aparecen cuando L vale 2. Y los orbitales F aparecen cuando L vale 3. Entonces acá, 3 más 2, acá en un orbital 3D, L vale 2. Esto es 5. Esta regla, que pertenece también a otro químico alemán, Madelung, es la regla del mínimo. Entonces, como 4 menor que 5, por eso va ante el 4S que el 3D. Eso es para que vean que hay algunas excepciones que no la tienen que saber de memoria tampoco ustedes, sino que se los explico para que, como una anécdota. Bueno, acá está el diagrama de Moller, acá está, esto lo van a tener ustedes, lo pueden ver para seguir cómo se llena y demás. Acá está, por ejemplo, la configuración electrónica, ¿ves? Esto serían niveles de energía. 2S, ven que los 2P están un poco más arriba, pertenecen al nivel 2, pero están un poco más arriba en energía. Acá está el 3S, 3P. Acá ven que está el 4S antes que el 3D. Pero después el 4S sigue el 3D y después sigue el 4P. Y acá lo mismo, ¿ves?
acá está antes el 5S que el 4D, bueno, es un poco el ordenamiento. Esto no está con las casillas cuánticas, pero también le vale, porque esto habla, la división esta habla de como si tuviera sobre algo. Y ya vamos a ver si no tenemos tiempo para hacer un ejercicio más. A ver, acá hay una cuestión a tener en cuenta porque va a formar parte de varios ejercicios. Aquí llamamos especie isoelectrónica. El nombre lo dice todo. Iso igual electrónica igual número de electrones. Podemos hablar de átomos, de moléculas, iones que tienen la misma cantidad de electrones, o por ende igual configuración electrónica, sin importar la naturaleza del elemento involucrado. Cuando estamos hablando de especies solas, de iones, cationes o aniones, o átomos solo, es sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos el número atómico y con el número atómico hacemos la configuración electrónica. Por ejemplo, los cationes potasio, calcio más 2 y escandio más 3 y los aniones cloruro menos 2, azufre y fósforo menos 3 son especies isoelectrónicas con el átomo de argón. ¿Qué significa? Que todos tienen 18 electrones. Después ustedes lo verifican. O sea, tienen la misma configuración electrónica. ¿Cuál sería? Esta. ¿Está bien? Con la diferencia que el único que sería neutro sería el argón. Todos los otros son iones, o cationes o aniones. Cuando hablamos de moléculas, ya un poco más complejas, como son acá, estas son isoelectrónicas, tienen 10 electrones cada uno. Lo que consideramos son solo los electrones de valencia. Por ejemplo, el carbono tiene número atómico 6, pero de valencia tiene 4. El oxígeno tiene número atómico 8, pero de valencia son 6, porque tiene número atómico 8, sería 1S2, 1S2, 2S2, 2P4. ¿Está bien? En el segundo nivel tiene 6 electrones. Entonces, se cuentan solo los de valencia. ¿Está bien? Bueno, acá, chicos, les he dado estos 4 o 5 páginas que vienen a continuación. Son un poco la aplicación de la química en algunos de los aspectos de la industria de la mecánica. Biomecánica, en la industria automotriz, un poco la aplicación. Hago una aplicación para que lo vean ustedes, no requiere de explicación. Pero vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio más de esto antes de que los despida, chicos. A ver, le voy a compartir. A ver. Bien, a ver, chicos. ¿Están viendo ahí? Sería ¿están viendo ahí? Este sería la consigna. Determinar los 4 números cuánticos del orbital 4D6. En realidad, lo correcto sería del electrón en el orbital. ¿Están viendo ahí, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Con que me responda uno es suficiente para mí, chicos. Cuando pregunto es para que ustedes me respondan el que... Bueno, a ver, dice determinar los 4 números cuánticos. ¿Por qué digo del electrón y no del orbital? Porque para determinar el orbital tenemos 3 números cuánticos. Dijimos que los números cuánticos que caracterizan un orbital son 3, N, L y M. Cuando hablamos de ese, ya estamos caracterizando el electrón en ese orbital. Por eso le corregí y le puse del electrón, en el orbital 4D6. A ver, seguro que por lo menos el primer número cuántico lo tiene, es N. ¿Cuánto vale N? ¿Qué significa determinar los 4 números cuánticos? Y tenemos que saber cuánto vale para el electrón que está ubicado ahí, porque tenemos todos los datos para el electrón. Tenemos que, sabemos que en el orbital D hay 5 orbitales D. Lo sabemos que hay 5, pueden entrar 10 electrones, este tiene solo 6.
ya vamos a ver cómo determinamos los 4 números. A ver, pero con estos datos es suficiente. ¿Cuál? Del electrón, perdón, hay 6 electrones. Del último electrón que entra sería, para ser más exacto. Pero vamos con los 3 primeros números cuánticos, después le explico cuál sería del último electrón. Porque hay los 4 números cuánticos de este orbital. Del orbital estaría bien. Y después, si queremos determinar cuál es el electrón que entra, también sabemos el spin. El último electrón que entraría acá. ¿Cuánto vale? O sea, hay que determinar acá N, L y M. ¿Cuánto vale N? 4, ¿no? N vale 4. Acá, N vale 4. D, los orbitales D es un subnivel de energía. ¿Cuándo aparecen los orbitales D? Cuando L vale ¿cuánto? 2. Cuando L vale 2. El número cuántico principal es 4. Segundo paso, calcular el número cuántico secundario. ¿Con qué? Con estos datos. Tipo de orbital S, valor de L 0. Tipo de orbital P, que lo tienen en una de las tablitas que yo le di. Valor del orbital L 1, de subnivel. El tipo de orbital D, cuando L vale 2. Entonces acá ya tenemos el segundo número cuántico secundario L, que vale 2. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular M? ¿Cómo hacemos para calcular M? Y tenemos que plantear los orbitales, los 5 orbitales M. Miren, para S es un solo orbital, S, los dos, acá tenemos. P son 3 orbitales, menos 1, 0 y 1. Para D tenemos 5 orbitales, porque L vale 2, vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos son los 5 orbitales D. Entonces acá tenemos que ir ubicándolo. Ahí tenemos que ir ubicando nosotros los electrones. Ponemos 1, ponemos 2, ponemos 3, ponemos 4, ponemos 5 electrones. Como son 6, va acá, va en este. Entonces, si va en este, ¿cuánto vale D? Acá está. ¿Cuánto vale D? Menos 2. ¿Se entiende eso o tenemos que ir a la pizarrita para que lo vean? A ver. ¿Cómo ubicó el 6, profe? ¿Ah? El 6, me quedé en el 6. ¿Cómo ubicó el 6? A ver. Vamos a otra hoja. Los orbitales P son 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? ¿Qué valores toma? Menos 2, menos 1, perdón, 0, 1 y 2. ¿Está bien? Entonces, tenemos 6 electrones que ubicar. Bueno, vamos por la regla de Hund. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A dónde va el 6? ¿Y va acá? Si va acá, ¿cuánto vale D? Vale menos 2. Es más, ¿cuánto vale S? Acá, dijimos, N, ¿cuánto era? Era 4D6, ¿no? N vale 4. L igual a 2. D igual a menos 2. ¿Y cuánto vale S? Porque es el último electrón que entra. ¿Cuánto vale S? Si nosotros tomamos que acá es positivo, para arriba es positivo, esto es negativo. Entonces, S vale menos 1/2. Ahí están los 4 números cuánticos. El problema era determinar los 4 números cuánticos del orbital 4D6. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Mañana les subo esto. ¿Alguna duda? Así lo libero con la profe y le comento a ella qué es lo que vimos para que continúe con ustedes.
alguna consulta, vean la material que les voy a subir, chicos. Y bueno, y hay que ejercitarse, ¿está bien? Hay que ejercitarse. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a ver si le puedo subir eso que me pidieron.